Gregorio Ruiz Molina me parece interesante. Primero porque es un historiador que nunca lo veo con corbata, rara vez, más bien en pantalones cortos y que se le ha pegado el sol. Después, yo creo muy implicado no solamente en un aspecto de la historia, en unas cosas, y hay cosas que luego lo iremos, que también me gustaría tener el criterio, porque yo no sé si los criterios que tengo son los acertados, me gustaría tener argumentos para tenerlo, que también te, la, te las quiero preguntar. Entonces, yo recuerdo perfectamente cuando te presentaste a una oposición, sacaste, de eso hace ya 41 años. Bueno, el presidente Sánchez debía de estar en la EGB. Pues probablemente. Fue pues, en el 85, fíjate, sí ha llovido ya. Por allá. Sí, en enero del 85 empecé en la Casa Municipal de Cultura. En concreto, el 3 de enero de 1985. Y además, prácticamente la Casa de Cultura, que yo creo que fue uno de los aciertos de las primeras corporaciones, primero, recuperar el Palacio de los Ortega. Porque si no sé cuál hubiera sido su final. Yo tengo mis dudas. Pues hemos visto más de un caso en Yecla. Y luego, porque bueno, la aplicación que se le ha dado, la ubicación donde estaba también era buena, ¿no? Pero yo que sé, en pleno centro de la Casa de Cultura, con acceso a todo el mundo, a mí me parece un acierto. Y luego me da la impresión de que todas las corporaciones la han mimado, sí. Han mimado. En mi caso, cuando yo llego a la Casa Municipal de Cultura, la Casa Municipal de Cultura dependía de un patronato, el patronato municipal, que estaba funcionando desde 1958. El asunto es que cuando yo entro a trabajar allí después de la oposición, es el momento en el que se profesionaliza el cargo de director de la Casa Municipal de Cultura. Y eso supone pues dedicarte en cuerpo y alma a eso, única y exclusivamente. Y luego pues ir poco a poco rodeándote de un equipo de trabajo que ha hecho que, bueno, pues que la casa vaya funcionando y que vaya cumpliendo curiosamente la función desde originaria. Es decir, las casas de cultura se crean en el año 58, la primera que se crea, esta y la de Avilés, la de Yecla, en el año 1958. Y la idea era, en poblaciones que estaban en torno a los 20.000 habitantes, 20 y tantos mil habitantes superiores de esa población, crear un centro donde pudiera aglutinar o pudiera dar cabida al patrimonio arqueológico, al patrimonio bibliográfico y al patrimonio documental. Es decir, museo arqueológico, biblioteca y archivo municipal, que es lo que sigue manteniendo esa misma estructura, ¿no? Entonces, bueno, pues ese elemento unitario facilitó mucho las cosas en su momento. Y luego lo que tú decías, es decir, fue un acierto en su momento el cambio, lo que ahora es el juzgado de primera instancia, aquello se saneó todo aquello, prácticamente se hizo una obra nueva, y allí donde estaba instalada la antigua Casa Municipal de Cultura, que se abrió en el año 59-60, ¿no? Y fue a la Casa de los Ortega, el Palacio de los Ortega, ¿no? Y que, bueno, pues probablemente hubiera acabado siendo un bloque de piso, probablemente. Entonces, bueno, fue un acierto que la administración municipal la pudiera comprar. Ahí tuvieron mucho que ver, aparte de Paco Guillén, Pepe Santaferri, que era el concejal de Cultura entonces, y que, bueno, pues se empeñaron en que ese edificio se recuperara, se hizo una buena recuperación, se ha quedado ya pequeño, ahora hay tenemos otro macro proyecto que es el antiguo Colegio de San José de Calasán, ampliarlo como parte de las instalaciones de la Casa de Cultura, porque ha crecido muchísimo en la Casa de Cultura y entonces, bueno, pues se hace necesaria ya esa ampliación. Claro, vosotros ni la Universidad Popular tenéis problemas de expansión, no, por lo menos de momento. Claro. Aparte de que tampoco está mal, eso que habéis hecho de colocar bibliotecas en el extrarradio, eso tampoco se ha ido también a acercar a los barrios. Eso siempre lo he tenido muy claro. Es decir, un municipio culturalmente está sano y está rico, y es rico en ese sentido. Siempre hay que mirar las bibliotecas que tienen, es decir, la posibilidad de que la gente acceda a la lectura, la proximidad del libro, la proximidad de la animación a la lectura, la aproximación al libro en definitiva. Y entonces, desde el año 1000, fíjate que llevamos en el García Lorca, llevamos ya más de 25 años. Hace 25, casi 30 años, nos planteamos hacer una red local de bibliotecas. Y aún nos falta un punto, que todos andarán, ¿no? Pues tenemos la Alameda,
tenemos que está en el antiguo, bueno, pegado al Colegio de la Paz. Tenemos también la biblioteca de la Plaza de la Concordia, en otro sitio, y García Lorca. Probablemente la de García Lorca, si no van las cosas por otros derroteros, cambiará de ubicación y probablemente ocupe lo que era el edificio de la antigua estación de la FEBE, el Chicharra, que siempre diremos, ¿no? Pero bueno, el poder descentralizar los servicios bibliotecarios son fundamentales para que la gente, bueno, pues esté próximo a la lectura. La lectura, aunque esté una cosa muy manida, nos hace mucho más libres, nos hace mucho más críticos, nos hace mucho más personas, ¿no? Personas con capacidad de discernir entre lo que es moral, lo que no es moral, lo que está bien de lo que no está bien, que te permite abrir horizontes, te permite soñar, que es muy importante. Entonces yo creo que eso es básico en esto. Yo normalmente, siempre que voy a un pueblo, normalmente cuando voy de turismo, me voy primero a la iglesia del pueblo, a ver cómo es, desde el punto de vista patrimonial. Y luego intento ver las bibliotecas, es decir, la infraestructura bibliotecaria que tienen. Si es que tienen o no lo tienen, o dejan de tener, porque eso creo que es fundamental para el ciudadano. Claro, hoy día estabas tú diciendo de las bibliotecas son un bien social, es que hoy día es casi una vacuna con tanta tecnología y tantos mensajes escuetos, efímero y fugaz y no sé si certero, muchas veces ni siquiera eso, pues te tienes que vacunar contra eso. ¿Y qué mejor forma? La mejor forma de vacunarse contra muchas cosas de las que están ocurriendo en la actualidad y que nos resultan cuanto menos extrañas, es la lectura. La lectura te permite, primero, evadirte y segundo, introducirte en el ámbito que tú elijas para ir leyendo, y te permite ser un personaje crítico, o sea, ser un ciudadano crítico con la realidad, crítico con lo que está sucediendo. Eso sí, eso es muy importante. Y siempre huir a través de la lectura de lo que sería el pensamiento único. Es decir, eso sí que es peligroso, peligrosísimo. Entonces, bueno, yo siempre, había una canción de Luis Eduardo Aute, que una de las estrofas decía que el pensamiento siempre es estar de paso. Y eso es así, y eso te lo permite la lectura y te lo permite los libros. Entonces, el libro es fundamental en la vida de las personas, en mi opinión. Está claro que en 40 años, te lo iba a preguntar, pero ya me lo has dicho tú, en 40 años la evolución, ¿qué evolución? Está claro que eso forma parte de esa evolución, pero bueno, la Casa de Cultura alberga, bueno, las bibliotecas, no la biblioteca, alberga museos, el Museo Arqueológico, que luego lo hablaremos, pero también yo creo que ya forma parte de la ruta turística de Yecla, igual que la ruta del vino, yo qué sé, igual que otras cosas, o incluso últimamente el Museo de la Música, que también es, yo creo que es otro acierto. Pero, ¿qué límites tiene? ¿Tiene algún límite o eso nunca se sabe? El límite para ti será este, pero eso no quiere decir que sea el final, ya vendrá otro que siga avanzando. Claro, tenemos... Hay unas expectativas, hay una serie de proyectos de cara a futuro, a medio y largo plazo muy interesantes, y que bueno, pues que algunos ya se han iniciado. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, que este año empezaremos a hacer un trabajo de digitalización de todo el archivo fotográfico de Tani, que ya lo adquirió el ayuntamiento. Entonces estamos hablando aproximadamente de 20 y tantas mil imágenes. Entonces, bueno, eso es una parte de ese proyecto. Estamos construyendo un repositorio a nivel informático, a nivel de depósito de información, para que la gente pueda acceder pues al fondo hemerográfico, que tenemos un fondo periodístico antiguo muy importante a nivel local, tenemos un fondo documental histórico importantísimo en el archivo histórico, tenemos una serie tenemos el archivo fotográfico. Eso es lo que estamos ahora mismo construyendo. Y evidentemente el espacio es el que es físico, me refiero, pero no nos circunscribimos a esto, es decir, hay que seguir descentralizando, hay que seguir buscando más espacios culturales donde la Casa de Cultura tiene mucho que decir. El nuevo proyecto que te decía, que es bastante ilusionante, el del edificio San Juan de Calasán, ten en cuenta que es algo importante en cuanto que esa pieza
va a servir para ensamblar dos piezas importantes de la cultura en nuestra localidad a nivel público, que es la Casa Municipal de Cultura y la Universidad Popular. Son dos elementos básicos junto con la Escuela de Música. Esas tres patas son fundamentales, las que tenemos que cuidar todos muchísimo, desde la administración local, desde la ciudadanía, desde el ámbito privado. Es decir, ese proyecto puede servir precisamente para ensamblar esas dos grandes realidades que hay a nivel cultural, uno formativo y el otro a nivel de difusión cultural, como pueden ser museos, archivos y bibliotecas. Porque, bueno, pues hay muchos proyectos y que seguirán andando y que, bueno, pues que los que vengan pues seguirán avanzando y seguirán construyendo cultura, que es lo importante. Vaya a recopilar las fotografías como hicisteis con esto en su día. Sí, señor de usted. Yo recuerdo que Sí. me llevé una gratísima sorpresa Sí. cuando me encuentro aquí todo lo que se ha publicado, hasta que se publicó, lo que haya pasado Sí. después, ¿no? Sí. En prensa escrita desde que Desde Checla tiene su nombre. Desde 1888. Desde 1988 hasta 1988. Hicimos 100 años de todas las publicaciones locales. Y hay un periodo concreto que es extraordinario, riquísimo. Estamos hablando, en total son aproximadamente unos 3.000 ejemplares de 80 y tantas cabeceras distintas, ¿no? Hay un periodo que es apasionante, que es el periodo de la Segunda República. Ahí llegaron a convivir, creo que eran 11 periódicos diferentes, periódicos y revistas. Que no había internet. No, claro, pero 11 periódicos que nos estaban dando las distintas sensibilidades que había en ese momento, a nivel social, político, económico. Y ahí hay una cosa que yo disfruté muchísimo cuando hice el catálogo, todo el aparato que había de publicidad. Es curiosísimo, es decir, porque ahí estás viendo cuáles son las tendencias del consumo y la economía en ese momento. Y sobre todo, cómo se anunciaban los bares y los restaurantes, entonces, sobre todo los bares. O sea, con ese gracejo, con ese aire socarrón que tiene el yeclano, ¿no? Bueno, es una fuente de información importantísima, porque te está dando todos esos periódicos, en los distintos periodos históricos, te está midiendo el pulso de la vida cotidiana. Es evidente que la prensa, como fuente de información, hay que cogerla con pinzas y hay que compararla, porque evidentemente cada periódico obedece a una tendencia y una forma de ver la vida, y no necesariamente sea la verdad absoluta. Lo que sí que te da una información son de hechos. Un hecho puede ser interpretado de varias maneras, según el periódico, ¿no? Pero el hecho histórico está. Claro. Es decir, que esa es lo bueno que tiene la prensa. Es una fuente de información extraordinaria, porque estás viendo a tus antepasados, es decir, los anhelos, las preocupaciones, el divertimento, cuando llegaba a la feria, cuando decía qué es lo que la gente consumía más, consumía los espectáculos taurinos, consumía el fútbol, consumía el cine. Es decir, bueno, pues todo esto da la prensa. Ahora, algo parecido a lo que tú estás diciendo vamos a hacer con el archivo de Tani. Pero es que tenemos también otro archivo que vamos a digitalizar, que no es que sea tan voluminoso, pero es importante también. El que siempre diremos Juan, el del bar Tenio, ¿acordáis de Juan? Vale, pues la familia donó todo un depósito de cintas en VHS que tenemos que reconvertir cuando aún no existía ni tan siquiera Teleyecla, en los años 80, principios de los 80. Pues sí que hay comuniones, hay cosas particulares que evidentemente eso no lo vamos a... Pero sí que hay, por ejemplo, acontecimientos deportivos, partidos del Yeclano, fiestas de la Virgen, fiestas de San Isidro. Es decir, que hay imágenes que son extraordinarias. Es decir, eso también lo vamos a incorporar. Entonces, ya ves que hay una cantidad de proyectos impresionantes y con muchas ganas, ¿no? Y en principio, pues mientras que el ayuntamiento siga poniendo ahí sus riñones, me refiero a nivel económico, pues vamos para adelante. Evidentemente, nunca tenemos todo lo que desearíamos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero bueno, vamos trabajando, ¿no? Y claro, lo que dices de Juan, yo recuerdo el año 72, 73, que yo con mis 18, 19 añicos me plantaba con una cámara de Super 8 delante del mayordomo de la bandera, entrando la Virgen el día de la bajada. ¿Qué hace esa zaga ahí?, me decían algunos.
y yo a punto de darme un banderazo. Ahora no, ahora no sé cuánta gente hay alrededor de la bandera con el móvil grabando. Pero entonces era, si te querías ver en una pantalla, te tenías que ir a unos grandes almacenes, a la sección de electrodomésticos, y ponían, mira, así soy yo. Ahora eso no. Ahora si te vas de aquí al centro, te pillan media docena de cámaras. Seguro, seguro. Fijo, vamos. Vamos a ver, tu fuerte ha sido la arqueología. Eso es lo que no. Yo te conocí a ti, además recuerdo que hicimos un documental. Que por cierto, eso funcionaba por parte del ayuntamiento y no sé dónde está, porque lo entregamos y ya no sobre las vías romanas. Y a la vida también. Yo entonces me enteré de que no lo contaste tú. Sí, bueno, la arqueología ha sido siempre mi pasión. Esa pasión que convertí luego en profesión, formándome en la Universidad de Murcia y luego la de Alicante, completando con un máster y el doctorado. ¿De dónde viene eso? Pues siempre se lo agradecerá a mi hermano Luis. Mi hermano Luis, cuando yo tenía 13 o 14 años, él también era un enamorado de la arqueología y tal y que cual, ¿no? Pero más como aficionado que otra cosa. Y una Navidad me regaló un libro que se llamaba Dioses, Sabios y Tumbas. Aún lo tengo. Un libro que era de W. Ceram, que era el seudónimo de un escritor y divulgador alemán, periodista alemán, que era Marek de apellido. Wilhelm Marek. Bueno, pues en ese libro venía de manera muy divulgativa, muy Indiana Jones, muy aventurera, ¿no? Venían pues los grandes descubrimientos de la arqueología. Entonces estabas leyendo como Carter pues, descubre la tumba de Tutankamón, Nínive, Troya, es decir, todos los grandes descubrimientos. Y eso me impactó tanto que bueno, que a partir de entonces, pues lo que empezó siendo una afición se convirtió en algo, bueno, muy vocacional y después pues se convirtió en la universidad. Y bueno, pues ya te digo, se lo debo. Ese el punto de partida está en mi hermano Luis, que me regaló aquello y bueno, pues a partir de entonces empecé ahí. Y bueno, pues mi profesión es una profesión apasionante. Apasionante tiene dos caras. Tiene la cara, como decía un colega mío, tiene la cara del Indiana Jones, que es cuando nos vamos a tomar el sol y me ves colorado y me ves moreno, que es el trabajo de campo, descubriendo cosas. Y luego viene la segunda parte, la otra cara, que es la del Dr. Jones, es decir, que es la del laboratorio, la que se trata de procesar todos los materiales, estudiarlos, compararlos, sacando las conclusiones y seguir avanzando en la interpretación del espacio que tú estás excavando e estás intentando reconstruir el modus operandi de la gente que ocupaba eso en otro tiempo, ¿no? La historia es apasionante porque te permite, en cualquier caso, ¿no? Te permite comprobar cómo un mismo espacio ha sido gestionado por gentes distintas en distintos tiempos. Y eso es extraordinario, porque estás viendo cómo se produce esa evolución y llegas a la conclusión de que somos lo que somos porque antes hemos sido de otra manera y hemos ido evolucionando en esa cadena del tiempo, ¿no? Eso es lo apasionante que tiene la historia. La arqueología es una parte de la historia, una de las herramientas, una de las disciplinas científicas que permiten reconstruir, y también hay otra complementaria a la arqueología, que son los archivos históricos, sobre todo a partir de la Edad Media, ¿no? Fundamentalmente. Lo que sería la parte de arqueología medieval, porque claro, si tú te vas al ámbito, también en el mundo clásico romano, también se echa mano de las fuentes literarias, de los grandes escritores de Roma o de Grecia, tal, que te van dando información, ¿no? Pero en la prehistoria, evidentemente, es más complicado, porque allí no tienes escritura, no tienes ninguna fuente documental escrita que te diga cómo funcionaban los distintos grupos humanos. Entonces, ahí tienes que manejar lo que son los artefactos, tienes que manejar el espacio y tienes que ver los recursos naturales que en cada momento se han tenido para seguir evolucionando como grupo humano, ¿no? Entonces, bueno, pues la historia tiene eso de apasionante, en mi opinión. Y luego lo que sí que debe de ser, la historia debe de ser, como decían los clásicos, debe de ser maestra de la vida. Nos tienes que hacer aprender de los errores que hemos cometido. Entonces la historia es una ventana y una fuente de información a esos errores que se han cometido a lo largo de la historia para no volverlos a repetir, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene de enseñanza la historia. Pero claro, también ocurre, como creo, no sé, igual tú disparates, tú me lo
tú me lo dices, ¿eh? También creo que ocurre, por lo que oyes, por lo que lees, por lo que escuchas, que, bueno, un descubrimiento de hoy que te has encontrado desmiente algo que se descubrió hace 50 años, o simplemente lo cambia, le da un matiz si quiere. Claro. Claro, eso, pues, si hay alguna ciencia con mayúsculas y en negrita, es la arqueología, porque Claro. es lo que a base de encontrarte un botijo roto, tú lo reconstruyes y sabes si es un botijo o una vasija, yo qué sé. Correcto. Y a raíz de eso sabe, no sé, no me imagino cuando se descubrió Pompeya y se empezó a desterrar, lo que estáis haciendo ahora con los Torrejones. Bueno, ¿qué es eso? Que en principio la arqueología te permite. La arqueología no es una ciencia exacta, como lo que estaba refiriéndote, ¿no? La arqueología te permite ir avanzando. Bueno, la arqueología que se practica ahora no tiene nada que ver con la arqueología que se practicaba a mediados del siglo XX, por ejemplo. Es decir, las nuevas tecnologías que han permitido avanzar y precisar mucho en cuanto a información y a datos, ¿no? Pero la arqueología tiene, a no ser una ciencia exacta, te permite ir evolucionando. Es decir, tú tienes un conocimiento en concreto en este tiempo que tú estás trabajando esto, pero dentro de 30 años probablemente eso se habrá matizado o tendremos más datos que nos permitan completar esa información. Eso es lo que te permite la arqueología. Te permite seguir avanzando y seguir evolucionando en el conocimiento. Hay una cosa que, bueno, aquí básicamente, supongo que yo he oído, os he visto haciendo excavaciones por cerca de Tobarrilla, no sé cómo se llama el pasaje ese, la casa esta que es de la... Sí, en la bodega romana de la Fuente del Pinar. De la Fuente del Pinar, exactamente, o los Torrejones, la era del castillo, sí. más bien es de la época musulmana. Sí. ¿De cuánto tiene esto de Yecla? ¿Desde cuánto existe esto de Yecla? Mira, los primeros restos que tenemos localizados estaríamos hablando en torno al 100.000 antes de Cristo. O sea, antes de ayer. Realmente antes de ayer, desde la cadena evolutiva. Pero bueno, 100.000 años. 100.000 antes de Cristo. Sí, señor. Sí, son poblaciones de neandertales que estaban funcionando por lo que lo conocemos actualmente como la Rambla de Tobarrilla, por ejemplo. Entonces ahí hay restos de industria lítica, es decir, de artefactos que ya habían fabricado para facilitar la vida, es decir, para la caza fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues esos serán los primeros restos. Luego, si vamos bajando en un paleolítico ya, que estaríamos hablando de un 30.000, 20.000, 30.000, la fuente principal de la villa, allí era una zona lacustre, y allí también hay restos arqueológicos que están hablando de presencia humana, pues eso en el 15, 20.000 antes de Cristo. Pero lo más antiguo, como te decía, está en la Rambla de Tobarrilla. Es decir, por allí hubo un grupo humano que estuvo funcionando hace 100.000 años aproximadamente. O sea que las pinturas rupestres de la Arabia son arte moderno. En comparación con eso, sí, evidentemente. Decía Carl Sagan que si el cómputo del tiempo lo equiparamos a un año completo, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, Jesucristo nació 3 segundos antes de la medianoche. Sí, señor, usted. Claro. Yo no sé si creérmelo, ¿sabes? Sí, pero sí, bueno, créetelo. Si lo dice un hombre de ese nivel, será... Tú fíjate que tardamos, como especie humana, o sea, como especie animal, tardamos pues casi más de 1 millón de años en llegar a ponernos casi erguidos. Y desde 1 millón de años para acá, pues, ha sido visto y no visto. Y si te pones la cadena evolutiva, el espacio es tan pequeño. Claro, por ejemplo, cuando hablas de geología, y hablan de unos periodos enormes, 20 millones, 30 millones, 40 millones, ¿no? Pero que en la cadena, lo que tú decías, es decir, es 1 segundo. Es decir, no es más, es decir, en esta cosa. Una de las cosas, todas las facetas que creo que de esta etapa, no sé si de la anterior, pero la anterior a mí me pilla ya un poco joven, y la Casa de Cultura se creó, yo nací antes que la Casa de Cultura, digo la de la calle San Antonio, o sea que ya era muy jovencico todavía cuando se creó esta nueva, ¿no? Sí. Pero una de las cosas que os habéis dedicado mucho a la divulgación. De hecho, se creó en principio un museo
Sí, y luego se renovó ese museo cuando la restauración, cuando se hizo el salón de actos en lo que era el patio. sí, sí. Que bueno, que yo creo que es una de las joyicas de Yecla a la Ujú, hora de verlo. Y sí. sobre todo nos sirve para ver qué es esto, que darle importancia, incluso si alguna vez nos encontramos Ujú, algún elemento que no, que creo que lo último que se debe de hacer es ponerlo en la estantería de tu casa ujú, para verlo, y yo qué ujú, sé, sino sí, que a lo mejor eso puede aportar algo. Eso también influye. La gente va, yo recuerdo que hice una visita guiada al museo sí. y sale allí como si hubiera hecho un curso entero de... El museo quizás era un poco las bibliotecas, el archivo histórico también se utiliza mucho por parte de los investigadores, pero quizás, y la sala de exposiciones. La sala de exposiciones, los espacios expositivos y el museo o los museos, aunque nosotros dentro del Museo Arqueológico Municipal podemos llamarle el Museo de Rico López o el Museo de Réplicas del Greco, pero son secciones que están incluidas dentro de lo que es el Museo Arqueológico Municipal, ¿no? Bueno, los espacios expositivos y museos en concreto son un poco o lo hemos entendido así, la carta un poco de presentación de lo que sería la Casa Municipal de Cultura y fundamentalmente uno de los elementos fundamentales en la cultura a nivel municipal, ¿no? Y patrimonial fundamentalmente. Entonces, eso siempre nos preocupó desde el principio, por lo menos desde que cuando yo llegué. Es decir, ya se hizo una primera remodelación en el año 85-86, luego hicimos otra en el año 2000 y finalmente la definitiva, que sorprende muchísimo a la gente, porque la gente entra y que viene de fuera fundamentalmente y ve aquello y no concibe que en un pueblo de 30.000 habitantes tengan un museo de estas características, que es accesible desde todos los puntos de vista. La difusión pasa por hacerla accesible a todo el mundo, en función, sin tener en cuenta las capacidades de cada uno, físicas o mentales, me da lo mismo. Es decir, y eso sí que lo tenemos. Nosotros tenemos un museo pequeño, pero un museo que me parece que está muy bien concebido desde el punto de vista expositivo y del discurso museográfico, es decir, claro y ordenado en el recorrido, y luego que cualquier persona tenga las características que tenga más dificultades o menos dificultades motrices o psíquicas, puede acceder a toda esa información de manera, de manera cómoda y de manera, bueno, pues muy próxima. Por ejemplo, nosotros tenemos el museo tiene lenguaje de signos preparado para invidentes, para lectura y comprensión fácil. Es decir, tenemos algo que es fundamental, que es una parte más práctica. Tenemos a la Brigada del Arte, que está trabajando en el proyecto de conservación preventiva, que son chavales que tienen, pues eso, tienen unas limitaciones y que están actuando y se les está formando de cara a que en el futuro puedan acceder al mercado laboral. Bueno, pues están trabajando en materia de conservación preventiva, guiados por la restauradora que tenemos en el museo, que es Penélope Santa. Están haciendo un trabajo encomiable y eso es parte de esa accesibilidad. Exactamente, es decir, que yo cuando fui, claro, allí estaban en ese momento trabajando. Claro. Estábamos nosotros como cogían las piezas y como a ver qué es esto, yo qué sé lo que estaban haciendo. Y luego, tiene en total, son 33 idiomas. Quiero decir, yo lo he escuchado, me ha dado tú te lo descargas en tu móvil y tú puedes ir tranquilamente, no necesitas guía, lo tienes en 33 idiomas. Y en esos 33 idiomas yo, por gusto, digo, lo veo bien en ruso. Y la verdad es que, o lo puedes oír en chino, claro, no te enteras de nada. La tecnología y la arqueología no no, para nada. Y lo que hemos buscado es buscar ese equilibrio. Tampoco abusar mucho de las nuevas tecnologías, porque si tú abusas en un museo, esa es mi opinión, desde el punto de vista museográfico, museológico, si tú abusas mucho de las nuevas tecnologías, al final haces del visitante un elemento pasivo, que se cuelga de una cinta y va recorriendo como si estuviera en un parque de atracciones, ¿no? Es decir, sí que hay que dar esa posibilidad porque está, y son herramientas muy útiles, pero para lo que nosotros lo hemos conducido, es decir, para que la persona que tenga dificultad no las tenga. Y si alguien tiene un problema con lenguaje de signos, que esté y que se le esté explicando lo que está viendo. Nos falta una cosa que estamos ya en vías de solucionarla. Para los invidentes, yo me he llegado a emocionar viendo con la tablet
a un ciego circular por el museo solo. Falta una cosa, el aparato táctil, es decir, coger en cada sala y en cada vitrina la pieza más significativa, hacer una reproducción para que el invidente pueda tocarla. En esa estamos. Y eso sí, bueno, si puede ser este año o el que viene, lo meteremos. Entonces es un museo accesible 100%, que es lo que debe de preocupar a cualquier espacio museográfico. Es decir, el museo es de todo el mundo. El museo es la seña de identidad, porque en el Museo Arqueológico te están poniendo esas primeras herramientas de 100.000 años hasta la gubia del carpintero de los años 50. Quiero decir que es prácticamente toda la evolución tecnológica y de las herramientas que han facilitado la vida a los distintos grupos humanos que en distintas épocas han gestionado el espacio donde vivimos actualmente. Yo muchas veces que tengo conversaciones de este tipo, no precisamente de historia, en cualquier aspecto de la vida, me da la impresión de que estoy en un pueblo privilegiado. Y es claro, con 30 y tantos mil habitantes, ocurre eso también en Almansa, en Villena, en Villarrobledo. Esto es normal que haya esta cantidad de inquietud, por decirlo de alguna forma, si quieres, en este caso por la historia. Yo supongo que sí. A nosotros lo que nos preocupa es el espacio donde estamos ahora mismo. Yo supongo que sí, que los demás pueblos pues tendrán también esa inquietud que tú estás diciendo. Pero a mí me preocupa que en mi pueblo todo el mundo, me preocupa realmente, todo el mundo tenga las características que tenga acceso fácil y cómodo, además por derecho, no es que no es por derecho, a cualquier recurso cultural. Eso es fundamental. Y para eso, evidentemente, tenemos las nuevas tecnologías. No para hacerte un sujeto pasivo, como estábamos hablando, sino para formar parte de la interacción dentro del espacio, en este caso del espacio museístico. Hay una cosa que yo a veces he comentado con algunos amigos, porque ha salido, que no sé, que yo creo que yo lo dejo caer, por lo que pueda pasar. Por ejemplo, tenemos una sala dedicada al Lido Rico. Tenemos la cuarta planta, que la réplica del Greco. La réplica del Greco. Pero yo echo de menos. Yo recuerdo con frecuencia, me acuerdo, pues yo que sé, de Miguel Palau, de Fernando Carpena, de Felipe Noales, algunos que todavía están, Pepe Pucheforte, yo que sé, y tantos otros. Sí. ¿Cómo no sería interesante crear? Mucho. No creo que haya problemas de espacio, lo estaba diciendo, Sí. y por si faltaba algo, tenemos la Casa de los Mergelines, que está frente. Correcto. ¿No sería interesante crear un museo? Sí. Vamos, donde los artistas, yo creo que no habría problema para cada uno de las familias de esos autores, te dejaran, aunque sigan siendo de su propiedad, te dejaran ahí 3 o 4 cuadros. Y hay algunos que incluso harían donaciones. Vamos a ver, esa es la asignatura pendiente que tenemos aquí. Tenemos una asignatura pendiente que deberemos de aprobarla, porque ya nos hemos presentado a esa asignatura en junio, en septiembre, en la convocatoria extraordinaria y 5 o 6 más extraordinarias. Tenemos que hacernos a la idea de que tenemos un fondo de obra de arte importantísimo. Evidentemente con artistas locales y foráneos, pero además de mucha calidad. Entonces lo que se trataría es de montar un museo municipal de arte. En el Museo Municipal de Arte, donde tuviera una selección de las distintas salas, una sala para distintos artistas, no solo pintores, sino también escultores, y luego tener unos fondos perfectamente organizados y perfectamente controlados. Tenemos mucha obra de arte, pero está muy repartida en todos los edificios municipales. Y eso habría que centralizarlo, lo primero. Y luego tener un espacio para hacer eso. Entonces tenemos a Fernando Carpena, tenemos a Pedro Disla, tenemos a Párraga, tenemos una buena colección de Párraga. Que tenemos mucha obra, tenemos a Juan Ortuño, Miguel Palau, es decir, hay todavía entre nosotros, claro, y hay pintores muy importantes y hay obras muy importantes, que sería
igual que tenemos Enrico López, que tenemos una sala exclusivamente, pues y de Juan Albert Rosero, de la réplica del Greco, pues siguiendo haciendo lo mismo, pero centralizarlo todo en un mismo espacio. Y luego sería interesante que ese museo, pues aparte de organizar actividades, conferencias, tal, todo lo propio que puede organizar un museo para difundir, pues tener exposiciones temporales sacando todos los fondos de vez en cuando para que la gente los vaya disfrutando, porque son propiedad municipal, propiedad de todo el mundo. Entonces, esa es una de las asignaturas pendientes que deberíamos de intentar seguir estudiando para aprobar en la siguiente convocatoria. Claro, cada curso podéis abordar ciertas materias, no todas, porque si no, ¿qué hacemos el año que viene? Bueno, aparte de que hacemos es un proyecto Otra cosa que me gustaría entender, dime. y que no termino de entender, seguramente voy a decir un disparate, pero yo como me fío de tu criterio, porque te considero en este sentido una persona seria, y hay una cosa que no termino de entender. Pongo un ejemplo que esté clarísimo, que es la escuela de música. La escuela de música, en el antiguo casino primitivo, hace unos años, se derriba completamente, se deja la fachada, se mantiene con una costosa estructura de andamiaje o yo no sé de qué, se construye todo un edificio enorme, desde cero. Se imagino que arquitectónicamente se le adhiera la fachada, que era algo que había que conservar, supongo que era la parte más pero luego se pica la fachada entera, prácticamente se ven las piedras y se vuelve a echar estucados de lo que sea, de tal forma que se ve lo mismo exactamente igual, pero no se ve nada de lo que históricamente estaba ahí, las piedras están dentro. Digo yo, ¿no sería mucho más fácil, no hubiese sido mucho más fácil y más económico hacerle 3.000 fotos o hacer un escáner en 3 dimensiones, que hoy día eso no es problema, y tendríamos el mismo resultado? ¿O estoy diciendo, como te digo, un disparate? No. Pasa, yo qué sé, ahora hay un edificio parecido en la otra esquina de la misma calle, los arcos de la Plaza Mayor, también se restauraron. No sé si son iguales, pero no son iguales. El arco creo que se lo llevó un camión, el arco de Isabel la Católica, yo qué sé. Vamos a ver. ¿No se tiene el mismo resultado? No, yo qué sé. Vamos a ver. Personalmente a mí me parece que el edificio del casino primitivo se hizo en función a cómo se recibe la obra, es decir, cómo estaba, en el estado ruinoso que estaba. A mí me parece que se hizo una buena restauración, en mi opinión. Sí, no, eso está claro. Muy bien. Entonces, bueno, yo creo que el criterio ahí del arquitecto y tal, yo creo que fue un buen criterio y se recuperó ese espacio. Cuando tratas, por ejemplo, en aspectos como la plaza porticada del ayuntamiento, pues hombre, la que se hizo del Pósito, ahí es que es como cuando tú vas al dentista y te hacen un empaste y te hacen una funda, porque claro, estaban las columnas de sillería, estaban prácticamente, que yo no sé cómo se mantenían en pie, entonces se le hizo una especie de forro para mantenerlo. Entonces son criterios que se toman y se adoptan fundamentalmente, en principio, para proteger el edificio y que la estructura arquitectónica no colapse. Es el primer. Y luego, evidentemente, hay que hacer una lectura lo más fiel posible a lo que era o pudo ser en su momento, ¿no? Hay cosas que no se hicieron bien en su momento, por ejemplo. Si te recuerdas, pues alguna vez habrá que intentar recuperarlo. Los 2 paneles que hay de Párraga, del auditorio, pues estaban firmados. Y alguien decidió, no diremos quién, porque no viene a cuestión. Da igual. Alguien decidió pintarlo y pintó la firma. O sea, tapó la firma. Es decir, claro, algunos pusimos el grito en el cielo, pero hombre, si yo tengo un Goya y le estoy quitando la autoría. Le estoy quitando prácticamente el valor, aunque lo sigue teniendo, porque sabemos que es de Párraga, pero no está la firma. Entonces, igual que se ha hecho eso, pues hay cosas que se han hecho, bueno, pues buenas. Por ejemplo, el Palacio de los Alarcos, donde está ahora mismo actualmente el Salón de Plenos. El interior, pues había sido una casa antigua, que era una casa de viviendas de alquiler, es decir, estaba totalmente alterado. Entonces, criterio.
¿qué vas a conservar del interior si estaba totalmente alterado desde el siglo XIX? Pues se tiró todo entero. Entonces, la fachada era la clave. Y en la fachada los elementos más importantes, como era el escudo, como era el doble balcón y como era la esquina de sillería, y luego el voladizo a dos niveles, bueno, pues se hizo bien. Yo creo que se hizo pensando en lo que tú tienes para restaurar, es decir, cómo has recibido ese bien. Yo creo que ahí también se actuó con buen criterio. Se hizo igual que el auditorio por dentro, cuando se hizo en su momento, primero en el año 81, 82, que fue cuando se restauró por primera vez, que vino el profesor Galván. ¿Te acuerdas? Tú estuviste, yo estuve. Sí, yo recuerdo que decía, cuando más centros culturales sí, tiene un pueblo, algo parecido a lo que estabas tú diciendo con la lectura. Pues el alcalde de Madrid, bueno, pues vino a inaugurarlo. Entonces ya se hizo, y la segunda intervención que se ha hecho recientemente, aunque se cambió en la posición del escenario, bueno, yo creo que se respeta al 100% la obra de Justo Millán. Es decir, ahí se ha hecho un trabajo, a excepción de lo que te he dicho de la fachada, de que a alguien se le ocurrió pintarlo todo y quitarle la firma. Bueno, pues lo que es el tratamiento, bueno, es que, claro, tú te presentas con un edificio histórico. El edificio histórico está muy alterado. Entonces te tienes que sentar, tienes que ver, tienes que barajar y tienes que tomar decisiones. Claro, y seguramente en muchos casos hay muchas actuaciones anteriores, claro, todas respetables, y a ver cuál es la prioridad. Claro, eso no está pasando en los Torrejones. Cuando tú estás trabajando en los Torrejones, tenemos una villa de corte áulico, cuando digo de corte áulico, de tipo palaciego, con un gran patio central, con todas las habitaciones que van saliendo en los laterales, que van configurando ese espacio residencial tan importante del siglo II después de Cristo. Bueno, pues hay varios niveles de ocupación. Tenemos desde el siglo II antes de Cristo, tenemos desde el siglo I, después tenemos desde el siglo I al tercero o cuarto después de Cristo. Tenemos también ocupación en el siglo VIII, siglo IX. Tenemos ocupación en el mismo sitio, es decir, son sucesiones de ocupaciones distintas. En el siglo XI, en el siglo XIII. Es decir, cuando tú tienes que hacer un trabajo de restauración, como hicimos, o lo que fue el plan director, que ya se ha aplicado lo primero, los baños ya los tenemos cubiertos según ese plan director, ya se le ha puesto la cubierta, y a partir de ahora tenemos que seguir desarrollando el resto del yacimiento. Tienes que primero sentarte y decir, ¿qué es lo que tú quieres enseñar? ¿Qué criterios? ¿Qué es lo prioritario aquí? ¿Es lo prioritario la ocupación altoimperial, que es la más espectacular, la más monumental? Si hay que hacer así, alguna parte que se reutilizó de esa parte monumental, pues se ha documentado, se ha documentado debidamente, se ha estudiado debidamente, hay que sacrificarla. Es decir, que no es sencillo. Entonces, a la hora del sacrificio, lo que sí que es importante es que intervenga no solo el arquitecto, que intervenga el arquitecto, que intervengan historiadores del arte, que intervenga el arqueólogo, que intervenga más gente. Pero bueno, que no es nada sencillo. Es decir, cuando tú vas a recuperar un edificio, y sea un edificio antiguo, lo primero que tienes que ver es cómo lo has recibido. Y luego estudiar muy en profundidad, qué fue ese edificio y cómo fue ese edificio, y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Alguien me comentó una vez hace muchos años que cuando se restauró la iglesia vieja, me refiero, no a la restauración que se hizo en los 60, que se puso la cubierta, ya está, sí. La última. La crítica que hacían era que se veía, mucho hormigón. Yo mismo hacía, se veía mucho hormigón armado, que eso era incompatible con un edificio del siglo XII, del siglo XIII. Del siglo XV. La respuesta que me dijeron es que de lo que se trata es de que la gente vea con claridad de que eso es postizo, y los restantes, no sé si el argumento es válido o no, pero yo lo entendí, yo qué sé, esto ya sé yo perfectamente que en el siglo XII no había hormigón armado. Lo auténtico es lo de la... El edificio del siglo XV, siglo XVI, eso fue una mala restauración, en mi opinión. Lo que pasa que era lo que en los años, a finales de los 80, primeros de los 90 del siglo pasado, era lo que se hacía, ¿no? De hecho, al arquitecto que hizo aquello, le dieron el premio a la mejor restauración de la región de Murcia, pero un premio regional. Primero, que la lectura es más que el espectador tiene una lectura más clara. Bueno, pues eso es relativo y discutible, cuanto menos discutible. El problema del hormigón que ha pasado ahí es que le creó una faja alrededor, un forro alrededor, que no deja
transpirar a la piedra de sillería. Y hay zonas donde le está saliendo por capilaridad el talquín, es decir, ese polvillo blanco que va degradando lo que hay dentro. ¿Por qué? Pues porque no respira, porque la humedad se queda y por capilaridad sube. Entonces, fue un error el hecho. Ahora hay que intentar solventar esa papeleta. Porque si no se solventa esa papeleta, llegará a que dentro de 40 o 50 años, pues, bueno, claro, tú y yo probablemente ya estaremos criando malva, hay mucha más gente, pero probablemente dentro de 30 o 40 años, una buena parte de la sillería 40 no existirá. 50 años, tan pronto. Entonces, bueno, pues eso es un mal ejemplo de restauración, en mi opinión, lo que se hizo en ese momento. Y aparte hubieron una serie de circunstancias también que nos privaron de conocer cosas importante, en mi opinión. Es decir, nosotros estuvimos excavando previamente a los trabajos de restauración en el año 1987-88 en el antiguo cementerio, y dimos con los niveles de ocupación del siglo XV, los más antiguos, ¿no? Eran fosas excavadas, ¿verdad? Muy bien. Entonces los teníamos porque nos interesaba saber si ese edificio se había construido de nueva planta o se había construido sobre un edificio anterior. Y entonces pudimos comprobar, cuando estábamos trabajando en el exterior, que habían varios paños, varios tramos de muros, es decir, muros construidos con mampostería, que iban en la parte de atrás en perpendicular a lo que era la nave central. Es decir, que iba por debajo. ¿Qué estaba indicando? Que al otro lado, en las naves laterales de esta parte de acá, pues debían de seguir y podrían estar indicando un edificio anterior al que se construye a finales del siglo XV, siglo XVI. Bueno, pues cuando habían llegado una plancha de hormigón de casi medio metro dentro y nos quedamos con las ganas de tomar café. Se tomaron decisiones también erróneas que privaron de tener más información sobre ese edificio a nivel de subsuelo. Pero bueno, son las cosas que pasan. Ocurre en todas las facetas de la vida. Yo recuerdo en los años 60 que el aceite de oliva era una especie de veneno. Sí, señor. Había que comprar aceite de girasol y ahora es oro líquido. Claro. Desde hace muchos años y seguramente el criterio científico está más razonado. Y saludable. Saludable. Más saludable que otro aceite. Pero eso es señal de que estamos vivos. Que se nos cree entre nosotros mismos contradicciones. Oye, me he dado cuenta de que esto lo estoy haciendo mal, pues lo corrijo y ya está. Pues eso es. Pepe Matáis, el gran que trabajaba como catedrático de farmacia y que era, bueno, pues un experto en dietética, fue uno de los que más defendió el aceite de oliva de aquí de Yecla, una eminencia en su momento, ¿no? Y bueno, pues caímos en la cuenta de que, coño, si el aceite lo habíamos estado utilizando pues desde el Neolítico, prácticamente, el aceite de oliva. Desde que el mundo empezó a dar vueltas. Y nosotros la harina, el aceite, el trigo, el aceite y el vino, coño, son los tres elementos fundamentales en la dieta mediterránea. Y la cantidad de cosas que se pueden hacer con esos 3 o 4 elementos. Pues muchas cosas y muy buenas. De todas las maneras. Hace poco decía yo, con la historia esta del pan con aceite de la fiesta de San Isidro, madre mía, que luego al día siguiente son las gachas migas. Sí. Y yo comentaba, es algo parecido, en realidad es parecido, son los mismos ingredientes. Claro. Bueno, y hablando del vino, tú también de pequeño te tomarías pan, vino y azúcar. Hombre. Pues nosotros salíamos de escuela y mi madre me partía una rebanada, y yo soy un poco más joven que tú. Una rebanada, pues, aceite, o sea, alguna vez era aceite y otra vez era el vino con un poco de azúcar, pan, vino y azúcar. Y nos salíamos a jugar fútbol a la puerta de la calle. Claro, íbamos todos pues, dopados perdidos, pegándoles patas al balón. Pero muy fuertes todos. No teníamos calefacción. Claro, eso sí. Íbamos a jugar fútbol, íbamos de alguna forma. Vamos, hay una cosa que quiero hablar contigo. Sí. Que yo que he tenido 3 hijos, sigo teniéndolos, pero ya no son niños, ya son personas, son treintañeros y cuarentones. En la escuela, en el instituto, hay una cosa que a mí siempre me ha sacado de quicio. Incluso lo he hablado más de una vez con maestros. Porque me estoy refiriendo concretamente en este caso a la clase de historia, que para mí es importante. Tenemos que saber de dónde venimos, claro, para saber a dónde vamos, eso es impepinable. Siempre el neandertal, el neolítico, Roma, la antigua Persia, Mesopotamia, todo eso, pero luego al siglo XX nunca llega. Total, que los chavales, con mucha frecuencia, no digo que siempre, con mucha frecuencia, no saben lo que ha ocurrido en el siglo XX en este país.
Y eso a mí me parece un disparate. Grandísimo. Yo creo que no debía de estar permitido dar el título de bachillerato, de lo que sea, a nadie si no conoce la historia del siglo XX. Bueno, es que Luego que la critique, que la juzgue o que la califique cada uno como quiera. Una cosa son los hechos, como tú decías Claro. antes, y otra cosa es la opinión que te merezcan esos hechos. ¿Eso por qué ocurre? Eso no hay forma de combatirlo. eso debería de combatirse porque al final a los chavales, como usted está diciendo, en los institutos, la enseñanza en general, bueno, pues van a no conocer la consecuencia de esa evolución histórica. Si hablamos de la historia contemporánea más reciente, pues es consecuencia de toda una trayectoria. Es decir, es como si yo me cojo una novela y me leo el último capítulo. Pues hombre, a lo mejor me puedo enterar de la película o no me lo leo. Me da igual. Quizá a lo mejor sería, desde el punto de vista pedagógico, sería una experiencia interesante. Empezar al revés. No sé si me explico. Empezar la historia desde el siglo XX para atrás. Para hacerle ver a las criaturas, a los zagales, ese punto, qué punto había antes, que a lo mejor eso sería más atractivo. Y luego también... Pasa que un poco, no sería contradictorio ir aprendiendo, ahora caigo porque ha ocurrido esto, porque antes ocurrió lo otro. Claro, si yo voy diciendo en la situación en la que estoy y estoy intentando explicar por qué sucedió en 1950 lo que sucedió, pues le puedo decir esto sucedió porque 100 años antes había pasado esto otro. Y desde los 100 años eso hasta el 50, hasta el año en el que nos encontramos, pues sucedieron una serie de elementos o de variables que dieron con eso. Entonces, eso podría ser una. Lo que pasa es que lo más normal es que se estudie desde lo más antiguo a lo más reciente. Y también ha habido, sobre todo en la historia de España, ahora ya parece que eso se va despejando, porque hay mucha literatura y mucho trabajo histórico, no del todo acertado en mi opinión en algunos casos, pero también ha existido un temor por parte de un segmento de la historia de nuestro país, que fue la guerra civil, la posguerra, sobre todo, y el periodo franquista, ¿no? Es decir, ese periodo que son aproximadamente unos 50 años, se ha quedado ahí como algo medio tabú, medio complejo, medio no querer entrar y es algo que tenemos que ir empezando a asumir todos, es decir, ¿por qué? Porque es parte de nuestra historia y que eso tiene un origen y que tiene un desarrollo y que tiene unas consecuencias posteriores, que es donde estamos ahora mismo. Entonces, quizá todo eso se ha ido mezclando, quizá también quizá haya sido por la extensión de los temarios, quizá también, ¿no? Porque a lo mejor por ahí, porque demasiado denso, yo qué sé. Tú empiezas por el final, a lo mejor entonces el principio no lo estudias y entonces tenemos las mismas. Que a lo mejor es muy denso, a lo mejor la historia se debería de fragmentar en varios cursos y empezar, por ejemplo, a una criatura a partir de los 9 o 10 años, nosotros en el Museo Arqueológico tenemos experiencias extraordinarias. Es decir, cuando lleguen los zagales pequeños, los pequeñajos de 3, 4, 5, 6, 7 años, no los metemos a ver el museo entero, los metemos en la prehistoria. Y se habla de animales, se habla de toros, de cigüeñas, de ciervos. ¿Por qué? Pues muy, muy sencillo. Pues porque no tienen desarrollado el concepto del tiempo. Del tiempo, es decir, lo pasado sí que tienen el presente, lo pasado y el futuro menos. Quiero decir, el pasado, hasta que no tienes tú 8 o 10 años, no empiezas a entender el tiempo pasado. Entonces, a partir de entonces, cuando hay que empezar a explicarle la historia. Es decir, desde entonces, mientras tanto, bueno, esa es una de las experiencias que nosotros tenemos y que aplicamos a rajatabla y nos va bien. Entonces, quizá a lo mejor sean esos varios factores. Primero, lo denso que son los temarios. Segundo, que cuando se ha llegado al periodo concreto y sobre todo de la historia de España, han habido momentos de esa historia en la que ha habido como un tabú, como un no tocar, no sé, es decir, por ese temor, ¿no? Eso parece que va desapareciendo. Entonces, debe de ser un conjunto de factores lo que hacen, y es una pena porque evidentemente si tú tienes que entender en dónde estás y qué es lo que te está sucediendo y qué es lo que le está sucediendo al colectivo humano donde vive a nivel local, a nivel regional o a nivel estatal, pues tienes que conocer la historia, es decir, porque es la que lo que decíamos al principio, es decir, la maestra de la vida, es decir,
te hace entender por qué han pasado las cosas y cómo puedes corregir lo que se ha hecho mal. Es decir, no es más, esa es la lección que hay que sacar de la historia siempre. Y a lo mejor son varios factores los que hacen que eso suceda así. Un día intentaré que alguien que lo sufre en sus carnes, un profesor de historia, me explique por qué no puedes con el temario, es que son los zagales que no te dejan. No, que quizás son demasiado. Pues el mismo ministerio. Claro que una vez me dijo un profesor, no era uno, eran varios, que los niños aprenden a pesar del plan de la ley en vigor, a pesar del maestro de turno, a pesar de todo eso, los niños aprenden. Claro. No deja de ser un consuelo. Liborio, yo recuerdo no hace tanto que el día tenía 18, 19 horas. De momento pasan cosas y pasa a tener 33 o 34 total, caer. ¿Qué va a pasar con Liborio Ruiz Molina cuando el día tenga 33, 34, 35 horas o no lo va a permitir? Pues no sé, hombre, supongo que tendré cosas que hacer, seguro. Lo que sí que es verdad que no me va a resultar sencillo. Llevo 41 años en el trabajo y bueno, pues me puede haber jubilado ya, ¿no? Me puede haber jubilado ahora en noviembre, pero he decidido estar un par de años más, quizás para ir poco a poco, como cuando los críos pequeños lo llevan los 15 días de adaptación, por lo mismo, ¿no? Entonces, para mí al revés. Y entonces, bueno, pues supongo que tendré cosas que hacer. A mí me apasiona mucho leer, me gusta escribir y bueno, pues tendré que ir rellenando ese espacio. Me gusta jugar al dominó, me gusta irme con los amigos, me gusta, en fin, cosas. ¿Te gusta el fútbol? Mucho, soy muy futbolero. Yo tengo el problema de que no muy me gusta el futbolero fútbol. Y muy del yeclano, cuidado. Yo tengo el problema de que no me gusta el fútbol y eso es un problema, ¿sabes? Porque hay un montón de horas ahí que te sobran. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho el fútbol y me gusta mucho el yeclano. Lo del yeclano es porque va en el ADN, en mi ADN. Ya mi tío Liborio, que era mi padrino, fue presidente del yeclano. Yo creo que ahí está el bichico que nos metió de pequeño. No hemos hablado de la cantidad de actos que se celebran en la sala Pablo Corbalán. Ayer mismo estuvimos en la presentación de un libro. Ayer me refiero cuando estamos grabando esto. Y bueno, eso es constante. Yo en las últimas 3 o 4 semanas, no sé si he ido 3 o 4 veces, y no soy de las personas que a mí a las 7 de la tarde me gusta estar en casa. Pues mira, te voy a dar un dato. El año pasado se cifraron en casi 14.000 y pico personas utilizaron, fíjate lo que te estoy diciendo, ya no solo en conferencias, presentaciones de libros, reuniones de las distintas asociaciones, de las comunidades de regantes, es decir, es un espacio que se utiliza muchísimo y ciframos en torno a unas 14.000 personas, es decir, que pueden ser las mismas personas que coinciden en eso, pero quiero decir que hay 14.000 usuarios, es decir, en un año. Si es verdad que nada más que cerramos al cabo del año una semana, está cerrado. Entonces, bueno, pues es un espacio que se utiliza muchísimo y que, bueno, pues está céntrico, es cómodo, quizás se ha quedado ya un poco pequeño para ciertos actos. Me recuerdo el último que se hizo de Paco Guillén, no sé si estuviste, pues que se nos quedó muy pequeño. Claro, ahí corre el riesgo que no organiza eso, que lo organizaba la familia de Paco Guillén, pues podría haber optado por el auditorio, ¿no? Decir, bueno, por el auditorio caben 250, 300. Lo que pasa es que corre un riesgo. Si tú al auditorio metes 80, 90 personas, que es lo máximo que pueden llegar, parece como una gota en medio del océano. Sin embargo, la Casa de Cultura pues da una sensación de más... Está más arropado. Una sala del tamaño ideal, ¿eh? Sí, son tenemos varias opciones. Son 125 plazas, que está bien. Lo que pasa es que hay algunos actos porque se queda pequeño. Entonces, bueno, es que esto podría haber hecho... Bueno, el que organiza un acto, pues a lo mejor no corre el riesgo. Ese otro riesgo, es decir, y está desangelado. Pues iban 50, 60 o 70 personas, pues anoche estábamos 40 y tantas, 50 personas aproximadamente. Si tú eso lo haces en el auditorio, sí que estás más cómodo, porque los asientos son más cómodos. Pero es como si fuera una gota en medio del océano. Y anoche pues estaba arropada la escritora y había calidez, había, en fin, proximidad, que eso es importante. Entonces, bueno, pues el salón de actos es uno de los sitios, de los espacios, igual que la sala de exposiciones, la que se visita muchísimo.
Entonces, bueno, son dos elementos muy buenos y el Museo Arqueológico, como te decía antes, como tarjeta de presentación de la institución, muy bueno. Desde el punto de vista de la difusión, claro. Pues nada, Oliver, no te he dicho, fíjate tú cómo son las cosas, no te he dicho buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Y gracias por venir, pues te lo digo ahora. pues muy bien, pues nada, pues muchas gracias a ti. Al final, yo qué sé, quería yo... Y nada. Además, está bien, esto vamos a cerrar la temporada, ahora dejamos a los calores que hagan lo que quieran, Pues que lo van a hacer de todas formas. Hace mucho ya. Y aprovecharemos para recibir la visita de alguien, algunos que no vienen en Yecla nada más que los veranos. Claro. Y bueno, el año que viene más. Pues venga. Pues bueno, pues cuando llegue, pues ya ha llegado. Que te lo montes lo mejor que puedes. Insisto que si te gusta el fútbol tienes una ventaja. No, a mí, y menos ahora, estos días. Soy bastante futbolero. A mí sí me da una rabia cada vez que pongo el telediario y me sale un par. Pero bueno, con tantas cadenas que hay, televisión española, con tantos canales, no puede dejar uno solamente para eso y dejar la programación normal que siga su curso. Por lo visto no se puede. No se puede, y ahora con un mundial, pues menos aún. Cambia a otro canal. Muy bien. Gracias, Liborio. Muchas gracias a ti.